Tenemos que saludar a Fernando Isaurieta, por supuesto, el profe que nos acompaña constantemente con diversas temáticas tan importantes. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Seguí contento pues, de verte esta semana. Justamente hoy día quería conversar contigo de algo bien especial, de entre todos los mundos del sistema solar. Quería que conversáramos de nuestro planeta por esta vez, ¿eh? Es necesario. Y del futuro pues, de la humanidad también. Sí, es necesario, profe, hablar de lo que está pasando en nuestro planeta porque, pucha, que está sufriendo en temáticas medioambientales, que le estamos haciendo daño a la Tierra. Sí, justamente ahora está siendo realizada en Escocia la COP26, que creo que es el tema de la semana, digamos, que, bueno, Sí. ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Es una reunión de los países del mundo para comprometerse con acciones concretas para detener las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y como el metano, y así tratar al menos de ralentizar el avance del cambio climático. O sea, hay que tener en cuenta que la temperatura promedio terrestre ya ha subido al menos en 1.2 grados Celsius en comparación con épocas preindustriales. Y el objetivo de esta conferencia es intentar limitar esta subida de temperatura promedio global a solo 1.5 grados Celsius. Y sobre todo que no se dispare por sobre los 2 grados Celsius, que sería muy desastroso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que conseguir esto es súper difícil. Implicaría que el mundo debería disminuir sus emisiones en algo así como un 45% antes del 2030, o sea, es muy poco tiempo. Sí, Y alcanzar cero emisiones para el 2050. Entonces, esto no es solo el difícil, sino que también se han armado un montón de polémicas. ¿Sí? Siempre el chismecito, porque claro, uno dice, ¿es difícil, es posible o es solamente voluntad? Claro, es que hay de todo. Por ejemplo, hay gente en un extremo, digamos, como líderes políticos como Donald Trump y otros por el estilo, que han dicho que no, que esto del calentamiento global es un hoax, Claro. que no es cierto. Hay otros, por ejemplo, justamente que fuera de la misma conferencia de la COP26, por ejemplo, estaba Greta Thunberg, Sí. una tremenda manifestación, él diciendo que los políticos se la llevaban en puro bla bla, pero que no hacen nada al concreto, o sea, que son puro ruido y muy pocas nueces. Y entre medio también aparece el primer ministro de Tuvalu, una isla muy bajita en el Pacífico Sur, dando una conferencia que se hizo viral, Sí. ¿sí? Con el agua hasta las rodillas, porque claro, él explica, claro, que debido a la subida del nivel del mar por el calentamiento global, su isla va a dejar de existir, Sí. se van a quedar sin país. Profe, Sí, algo que usted mencionaba, claro, este acuerdo de los grados que van subiendo la Tierra, uno pensaría que, bueno, hoy día tenemos, no sé, 18 grados, mañana 19 grados, no es mucha la diferencia, pero esos grados en la Tierra sí que hay diferencia. es una diferencia muy grande porque no estamos hablando de temperaturas en una sola parte del mundo, que eso obviamente cambia, sino que estamos hablando de la temperatura global del mundo. O sea, lo primero es que, en serio, o sea, el primer ministro de Tuvalu tiene razón, ¿sí? O sea, cuando la temperatura sube, aunque sea un poco, el agua del océano se dilata, justamente, Sí. aumenta su volumen. Y si no hacemos nada de partida, los niveles de los océanos pueden crecer entre medio metro a 1 metro en las siguientes décadas. Y eso no es lo peor, para nada, ese es el efecto chico. ¿Ya? El problema es que cada grado extra de temperatura promedio significa mucho más energía presente en el sistema climático terrestre y por lo tanto también significa eventos climáticos más extremos, que el clima oscila más violentamente, Sí. como sequías muy extensas, inundaciones muy salvajes, fríos muy extremos o calores muy extremos. Entonces es súper importante eso, el darse cuenta justamente de que sabemos que este es un efecto real. ¿Sí? O sea, no es como dicen, por ejemplo, como estaba como él diciendo antes Donald Trump, no, que esto es un fact, no, esto es real. Sabemos que gases como el dióxido de carbono y el metano impiden que la radiación infrarroja emitida por el planeta vaya al espacio. Y como resultado el planeta se calienta. Y de hecho estamos muy seguros de esto por una razón astrofísica. A ver. Sí, y es porque el planeta hermano de la Tierra, que es Venus, que es el planeta, es como el hermano gemelo de la Tierra, pero la diferencia es que tiene una atmósfera que es casi puro dióxido de carbono, el gas que estamos echando en exceso en la Claro. atmósfera ahora. Y como resultado,
resulta que Venus tiene un calentamiento global tan salvaje que tiene casi 500 grados Celsius de temperatura en su superficie. Sí. Inhabitable, obviamente. Es un efecto raro. ¿Cómo? Es inhabitable, obviamente. Completamente inhabitable. Sí. Y resulta que también hay otras cosas. Por ejemplo, a veces hay gente que dice, no, pero es que a lo mejor es un fenómeno natural que esté emitiendo estos gases. No, somos los seres humanos y lo sabemos muy bien, porque las moléculas de carbono emitidas por procesos industriales humanos tienen un isótopo distinto al de carbono de los procesos naturales en general, tienen una proporción distinta de isótopos. Entonces tú puedes identificar eso, tú lo puedes medir y dices, no, esto es culpa de los humanos. O sea, que esto fuera la escena de un crimen. Estamos todos identificados. Están en todas partes. Estamos todos identificados, profe. Estamos identificados. Claro. Sí, y lo que significa también en estos momentos, claro, está la COP26, los acuerdos que están haciendo, yo lo he mencionado en tema de voluntad política, ¿es o no es posible llegar a estas metas? Porque ¿qué ha pasado con las propuestas anteriores, los compromisos anteriores? Sabemos nosotros, aportamos nuestro granito como ciudadanos, pero sabemos también que son los países más grandes que tienen mucho que hacer. Mira, ese es un problema súper complejo, o sea, porque el de partida, o sea, oye, Greta Thunberg tiene razón cuando dice que los políticos son puro ruido y pocas nueces. En algunos casos. Y la verdad es que tiene razón en parte, ¿sí? O sea, esta es la COP26, o sea, ya se han reunido otras 26 veces desde el 95, y seguimos igual o peor. Pero por otra parte, no hay otra salida. Resulta que también hay que entender que los problemas que debemos enfrentar son muy colosales, son muy complicados, y no hay otra para resolverlos que acuerdos políticos mundiales. Es que no es algo que pueda resolver una persona como individuo o un solo país. Y eso es algo súper importante. Por ejemplo, quizás alguien diga, no, si basta con usar autos eléctricos o algo por el estilo. Pero no es solo eso. Por ejemplo, más dióxido de carbono es emitido por nuestras casas que por todos los autos del mundo. O sea, hay que tener en cuenta, crear cada tonelada de concreto implica crear una tonelada de dióxido de carbono también. ¿Sí? Y, por ejemplo, incluso con un auto nada es trivial. Resulta que las emisiones que genera un auto durante su vida útil son tan grandes como las que se emiten cuando tú fabricas el auto. ¿Sí? Y resulta que esa cantidad de emisiones es tan grande como la que tú generas cuando creas 2 metros de carretera de asfalto. Sí, o sea, hay muchas cosas que uno no toma en cuenta y que generan un montón de emisiones, y eso que ni siquiera hemos hablado de cosas como cómo producimos electricidad, sí, o la comida, o cómo fabricamos cosas. De hecho, hay un ejemplo que es medio divertido. Por ejemplo, todo el mundo dejó ya las bolsas plásticas hace poco para ser más ecológico, porque alguien vio en un documental, qué sé yo, algún animalito marino atragantado con una bolsa plástica, de lo cual era terrible. Entonces, mucha gente cambió su bolsa plástica por una de algodón, porque dijo, es que esto es más amigable con el medio ambiente. Pero no es tan fácil. Resulta que crear esa bolsa de algodón genera cientos o miles de veces más emisiones que crear la bolsa plástica. Resulta que la bolsa de algodón parece ecológica, pero no es tan ecológica. ¡Ay, rompiendo nuestras ilusiones, profe! Uno que anda con su bolsita ahí pensando que aporta. Claro, es que es un problema que no hay que sobresimplificar, que no hay que pensar que es un problema simple el de resolver. O sea, muchas veces pasa, de hecho, que hacer las cosas en la forma tradicional, orgánica o natural se ve muy a la moda y súper hipster y qué sé yo, pero en realidad empeora el problema ecológico. Eso pasa un montón de veces. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, no, es que tal cosa es biodegradable. Sí. Pero resulta que biodegradable significa que ese algo se pudre. Y cuando se pudre es porque se transforma en metano y dióxido de carbono que vuelve hacia la atmósfera también. Entonces, ahí uno se da cuenta de lo complejo que es el problema, ¿sí? O sea, para resolverlo, o al menos para mitigarlo, va a ser fundamental. Pues, por ejemplo, el dejar de usar por completo los combustibles fósiles, desde el carbón, el petróleo, el gas, etcétera. Producir nuestra electricidad de formas completamente distintas. Cultivar nuestros alimentos de forma distinta. Quizás vamos a tener que crear animales y plantas
adaptados genéticamente para dañar menos el medio ambiente. Profe. Vamos a tener que aprender a almacenar nuestra energía en forma distinta. Y, por ejemplo, dentro de todos estos acuerdos y todo lo que pasa, ser carbono neutrales de aquí al 2035, igual falta tiempo. ¿Qué pasa en todos estos años? Porque en otras oportunidades hemos hablado con otros académicos relacionados a estas mismas temáticas medioambientales, cuando antes de los 2000 había un grupo de científicos que todos le decían no, que son con su volada hippie, de lo que iba a pasar y de lo que estamos viviendo, porque las medidas había que tomarlas años atrás. Ahora ya estamos dentro de esto. ¿Qué va a pasar con estos acuerdos que estamos pensando 2035, 2050? ¿Cómo podemos ir frenando también eso? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Sí, a ver, sí hay esperanza, pero de nuevo todo es complejo, ¿ok? O sea, el de partida va a haber que hacer un montón de innovación tecnológica para resolver un montón de problemas y el no solo encontrar soluciones, sino que encontrar soluciones que sean pues lo suficientemente baratas y accesibles para que se puedan implementar en forma global, que lo cual es otro tremendo problema. Entonces, claro, ahí hay una diferencia entre los países ricos y pobres del mundo, y justamente uno de los centros de esta conferencia. Por ejemplo, los países ricos en general tienen emisiones enormes, pero ya están implementando tecnologías nuevas y sus emisiones, de hecho, están bajando. Lo cual da para ser optimista, así que ya lo cual es bueno. Ojalá fuera más rápido, ojalá esas emisiones bajaran más rápido aún, pero están bajando. Ahora, el problema, ¿cuál es? Es que en el intertanto, mientras los países más ricos ya están bajando sus emisiones lentamente, los países pobres del mundo emiten poco, pero sus emisiones crecen con una velocidad salvaje. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque los países más pobres del mundo obviamente están tratando de salir de esa situación. Y las formas más baratas de generar energía y fabricar lo que sea suelen ser súper contaminantes. Entonces, un punto crucial de esta reunión y que es el centro, en realidad es algo que se está discutiendo y que es lo que tiene a todo el mundo agarrado un poco como el de las mechas, digamos, y esperemos que se resuelva, es que los países ricos del mundo asuman su responsabilidad histórica y ayuden a los países más pobres a salir de esta situación, pero con mejores tecnologías para que lo puedan hacer sin aumentar tanto las emisiones y llevarse el planeta pues por delante, ¿sí? Y obviamente también en casos como el de Tuvalu, por ejemplo, para que les ayuden a paliar el daño que ya están teniendo debido al cambio climático. Entonces, eso es un punto súper importante que está súper siendo discutido. Y ya la pregunta, bueno, ¿cuán optimista uno puede ser en cuanto al futuro? Si me preguntas a mí, mi opinión personal, yo no tengo una bola de cristal para ver el futuro ni el saber qué es lo que piensa un político, pero al menos como lo veo yo, es que creo que hay espacio para un optimismo razonable. Ya. ¿Sí? O sea, hay emisores gigantescos que suelen ser problemáticos en esto de los acuerdos, como China, por ejemplo. Pero, por otra parte, también se ve un sentido de urgencia que tú nunca habías visto antes. O sea, el problema ya está aquí, ya nos ha pegado una cachetada en la cara. Entonces, mi opinión personal es que muy probablemente el objetivo de 1.5 grados quizás no se alcance, quizás las temperaturas suban más. Pero lo que sí creo que es razonable esperar en el largo plazo es que no vayamos a superar la barrera catastrófica de los 2 grados Celsius. Sí. Resulta que hay nuevas tecnologías que se están desarrollando muy rápido y que van a ayudarnos y que están bajando su costo muy fuertemente. Así que en ese sentido yo pienso hay esperanza. Que es un optimismo moderado. Profe, y algo que usted mencionó, lo que significa también la ciencia en este sentido, lo que hemos ido averiguando de Venus, que señalaba nuestro hermano, ¿cómo podemos ir adelantándonos también? O cómo nos ayuda en ese sentido la ciencia también de lo que pasa en otros planetas para cuidar la Tierra. Mira, eso es súper importante, o sea, porque ahora estamos en una situación súper complicada. Uno puede tener un optimismo moderado, ¿es cierto? Pero si me preguntas a mí, en el muy largo plazo, es muy claro que la Tierra no va a poder sostener una civilización tecnológica avanzada de más de 8.000 millones de humanos y quizás llegue a los 10.000 millones de humanos. O sea, justamente ahora ya estamos chocando contra los límites de nuestro planeta. Entonces, en algún punto en las próximas décadas,
vamos a tener que dejar nuestra cuna planetaria, vamos a tener que aventurarnos al espacio. La mayor parte de la humanidad siempre va a seguir viviendo en la Tierra, pero muchos de nuestros procesos industriales se van a poder mover al espacio, en particular al cinturón de asteroides, por ejemplo. Y de esa forma, ir al espacio va a ser clave dentro de varias décadas más para darle un respiro a la Tierra y crear un mejor futuro para la humanidad. Así que eso es súper importante. Entonces, fíjate en todo lo que podemos hacer usando ciencia. O sea, podemos comprender mejor el funcionamiento de nuestro planeta para tratar de cuidarlo mejor y ponernos de acuerdo justamente para tomar las decisiones correctas. Podemos, usando ciencia, crear las tecnologías que nos hacen falta en forma urgente para crear menos emisiones, por ejemplo. Y también, justamente gracias a la ciencia, podemos crear la tecnología para ir al espacio y cuidar mejor nuestro planeta. Gracias a la ciencia haremos eso y mucho más porque, como siempre digo, ciencia es magia que funciona. Y gracias a la ciencia, profe, estamos aquí teniendo esta entrevista, en lo que ha significado estos avances, por supuesto, para poder seguir en contacto, pero con el distanciamiento correspondiente respecto a lo que estamos viviendo en esta crisis sanitaria. Como siempre, ahí haciendo explotar nuestro cerebro, profe, ahora en temáticas medioambientales y lo que significa la Tierra. Ponemos un poquito los pies sobre la Tierra, no necesariamente siempre andar ahí dando vueltas por el espacio. Sí, justamente. Es que la Tierra justamente es otro lugar más del universo que se rige pues por las mismas leyes de la física que todo lo demás. Así que eso es lo que debemos usar para poder cuidarla mejor. Por supuesto, como siempre un gusto, profe, que nos acompañe acá, que tenga una muy buena tarde. Pues un abrazo muy grande desde la casa, Connie. Ahí ya nos vemos la semana que viene. Gracias.